Hoy vamos a estar escudriñando la escritura en el libro de los Hebreos. La última vez que me invitaron, estuvimos considerando algunas cosas del capítulo 10 de Hebreos. Hoy vamos a estar viendo algunas cosas del capítulo 2, pero antes de entrar al tema y al pasaje que vamos a estar considerando esta noche, recuerde que estudiamos la Biblia a 3 niveles. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, cuando nosotros estudiamos la Biblia en 3 niveles. Nivel 1, al nivel de la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2, al nivel de una carta o de un libro. Y nivel 3, al nivel de un pasaje. Cada uno de estos niveles tiene un tema central, una idea central, y hay un contexto, hay una circunstancia que es muy importante poder determinarla para poder tener una mejor comprensión, un buen entendimiento del texto que nosotros vamos a estar considerando esta noche. Entonces, los primeros minutos lo vamos a dedicar a poder analizar un poco el contexto, la circunstancia, la situación en la que se está viviendo o están viviendo los destinatarios de la carta del libro de Hebreos, qué es lo que está pasando con ellos y qué es lo que motivó o movió al autor a escribir la carta. Entonces vamos a estar considerando algunas cosas importantes a lo largo de todo el libro. Si hay algo que nosotros podemos ver a lo largo de todo el libro, a lo largo de toda la carta, es que hay indicios de que los hermanos a los que el autor les escribe han comenzado su fe a menguar, han comenzado a debilitarse un poco, han comenzado a disminuir su fe ha comenzado a bajar poco a poco. Vemos algunas exhortaciones, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, mira la primera exhortación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un llamado a prestar atención, hay un llamado a estar atento, no sea que nos deslicemos. En el versículo 3 del capítulo 2, ¿cómo escaparemos? Es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el capítulo 2, versículo 3. En el capítulo 3, en el versículo 7, hay un llamado a no endurecer el corazón, 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Hay un llamado entonces en el capítulo 2 a prestar con atención, con diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un llamado en el capítulo 3 a no endurecer el corazón. Si vemos el versículo 15 del capítulo 3, dice exactamente lo mismo, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el capítulo 4, en el versículo 11, nosotros encontramos otra exhortación. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor de los Hebreos viene hablando acerca del pueblo de Israel, que después de que vio la mano poderosa de Jehová, después de que salió de la esclavitud de Egipto, después de que atravesó el Mar Rojo por tierra seca y vio todos los milagros que Dios hizo en favor de ellos, no pudieron entrar en el reposo. Entonces dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces hay un llamado a prestar con atención, diligencia a las cosas que hemos oído. Hay un llamado a no endurecer el corazón. Hay un llamado a procurar entrar y a no seguir el ejemplo del pueblo de Israel. En el capítulo 5, en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos han detenido su crecimiento espiritual, han dejado de oír, han endurecido el corazón, han detenido su crecimiento espiritual. En el capítulo 10, en el versículo 23,
hay otra exhortación, hay otro llamado. ¿Cuál es el llamado en el 10:23? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay hermanitos en Hebreos, hay hermanitos de los cuales el autor les escribe que han comenzado a fluctuar. Su fe ha comenzado a menguar, su ánimo ha comenzado a decaer, su corazón se ha comenzado a endurecer y han comenzado a menguar. ¿Qué quiere decir la palabra menguar? Van de un lado a otro, no se han mantenido firmes. Por eso en el versículo 23, mantengámonos firmes. En el versículo 25 del capítulo 10, no dejando de congregarnos. El ánimo de los hermanos ha decaído al punto de que algunos de ellos, según el versículo 23, han dejado de congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Ahí mismo en el capítulo 10, mira el versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por la mente de algunos de los hermanos, en su desánimo, en el hecho de que su fe ha comenzado a menguar, ha pasado por su mente el hecho o la posibilidad de retroceder. Vemos ahí el llamado a no retroceder, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, han endurecido el corazón, han dejado de prestar atención con diligencia a las cosas que habían ellos escuchado, han detenido su crecimiento espiritual, han comenzado a ser fluctuantes, algunos han dejado de congregarse y otros están pensando en retroceder. Si vemos el capítulo 12, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mira cómo termina el versículo 3. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo de algunos se ha cansado. El autor de los Hebreos está diciendo, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta perderse. En el capítulo 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Algunos de los hermanos han dejado sus brazos caer, sus rodillas se han paralizado, en el camino se han detenido, han dejado de trabajar por el Señor, han dejado de caminar, han dejado de seguir. Por eso el llamado es, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces lo que nosotros vemos, la circunstancia en la que se encuentran los destinatarios de la carta a los que el autor de Hebreos le escribe, están pasando por desánimo. Algunos de ellos su fe ha menguado. Hay algo importante y hay algo interesante. ¿Por qué? Porque según el capítulo 10, en el versículo 32, a los hermanos a los que el autor le escribe, son hermanos que según el versículo 32 del capítulo 10, ya han sido iluminados. Ya conocen el evangelio. Pero traed a la memoria, dice el texto, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Ellos ya conocen el evangelio. Ellos ya fueron iluminados como usted y como yo. No solamente eso, mira el versículo 32 cómo termina. Después de que ellos fueron iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Mira el versículo 33, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34, porque de los presos te compadeciste. Algunos de ellos terminaron en la cárcel después de haber sido iluminados. Algunos de ellos llegaron al punto, según el versículo 34, de perderlo absolutamente todo. Pero ¿cómo sufrieron el despojo de sus bienes?
cómo pasaron las tribulaciones, el gran combate de padecimientos y todos los vituperios. Según el versículo 34, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Entonces hay algo interesante aquí, hermanitos, que quiero resaltar. El desánimo puede aparecer en nuestras vidas después de haber sido iluminados. Nuestra fe puede comenzar a menguar, incluso después de que hayamos pasado los momentos más adversos. Nuestra fe puede comenzar a debilitarse, incluso después de haber creído, de haber trabajado arduamente, de haber luchado por el nombre de Cristo. Por eso lo que vamos a ver esta noche es muy, pero muy importante, porque esto que le está pasando a los hermanos, a los destinatarios, a los hebreos, también te puede pasar a ti, también me puede pasar a mí. Ahora, vamos a ver cómo comienza el autor de la carta, porque hay algo importante que quiero resaltar aquí para poder entrar al texto que queremos estudiar. Miren el capítulo 1 del libro de los Hebreos. La primera cosa que llama poderosamente la atención, la primera cosa que hay que resaltar, mira el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La primera cosa resaltante que nosotros encontramos aquí en el capítulo 1, versículo 1, es que el autor de los Hebreos, a diferencia de los otros autores del Nuevo Testamento, no comienza identificándose. Él no se identifica, como por ejemplo el apóstol Pablo en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, o como por ejemplo el apóstol Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, o como Santiago, Santiago, siervo del Señor. El autor de los Hebreos no se va a identificar. Y uno tiene que preguntarse el por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué él no se identifica? Es interesante, hermanito. Lo primero que quiero resaltar es eso. El autor de los Hebreos comienza hablando de Jesús. Él no quiere que la atención se concentre en él. Él no quiere que la atención de los destinatarios esté puesta en él. Inmediatamente el autor de los Hebreos quiere fijar toda su atención, toda su mirada, todo su enfoque en Jesús. Y esto tiene mucha importancia y mucha relevancia con lo que vamos a estudiar esta noche. El autor quiere poner toda la atención en Jesús. Ahora, no solamente eso, sino que nos va a decir ahí en el versículo 1 el deseo profundo que tiene Dios, que ha tenido Dios a lo largo de toda la historia de comunicarse contigo, de comunicarse conmigo, de comunicarse con nosotros. ¿Por qué digo esto? Mira el versículo 1. Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. Y de muchas maneras. Vemos detrás de esa expresión el deseo profundo de Dios de comunicarse con nosotros. Detrás del deseo de Dios de comunicarse con nosotros está su intención, su propósito de tener una relación estrecha y profunda contigo. Si hay algo que Dios desea, si hay algo que Dios quiere, es tener una relación estrecha y profunda contigo, conmigo, con su iglesia. Por eso se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero ahora en los postreros días se ha comunicado a través del Hijo. Ahora, desde el versículo 2 hasta el versículo 3, el autor de los Hebreos nos va a describir quién es Jesús y por qué nosotros debemos oírle. Mira el capítulo 1, versículo 2. ¿Quién es Jesús? Número 1, para aquellos que están anotando. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso debemos escucharle. Número 2, Jesús es heredero de todo. El Padre lo constituyó heredero de todo. Número 3,
Jesús es el creador de todas las cosas porque por él se hizo a sí mismo el universo. Número 4, él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Número 5, él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra es poderosa. Él es el que sustenta. Él es el que sostiene todas las cosas. Número 6, nuestra purificación, nuestro perdón de pecados fue gracias a él. Y número 7, él está sentado, según el final del versículo 3, a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, ¿por qué debemos oír a Jesús? Porque él es el Hijo de Dios, porque él es el creador del universo, porque él es la imagen misma de la sustancia de Dios, porque él es el que sustenta todas las cosas, porque su palabra tiene poder, porque nosotros fuimos purificados gracias a él y porque él está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Les pregunto, hermanitos, ¿hay razones suficientes por las cuales oír a Jesús? ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Ahora, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, el autor de los Hebreos nos va a describir al Jesús hecho superior a los ángeles. Mira el 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es superior a los ángeles. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A ninguno. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno. Mira el versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno, hermanito lindo. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es constituido superior a los ángeles. A ninguno de los ángeles el Padre le dijo que era su hijo. A ninguno de los ángeles el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Ahora bien, ¿por qué toda esta vuelta? ¿Y por qué es importante entender el contexto? ¿Y por qué es importante ver todo lo que él está tratando de reflejar en el capítulo 1? ¿Cuál es la primera expresión que usa el autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1? Que esto sí es lo que vamos a estudiar. Ahora vamos a entrar a lo que queremos estudiar. Parece que ya me comí el tiempo en la introducción, Pepito, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo comienza el capítulo 2, versículo 1? ¿Cuál es la primera expresión? Léalo conmigo. Por tanto. ¿Sabe qué significa la expresión por tanto? De acuerdo a esto, o por esta razón, debido a esto. Mira cómo comienza el capítulo 2. Por esta razón, por tanto, debido a esto. ¿Por qué razón? ¿Debido a qué? A todo lo que él venía expresando anteriormente. Todo lo que nosotros vemos en el capítulo 1 es introducción para la idea que él va a transmitir en el capítulo 2. Porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el heredero de todo, porque Jesús es el creador del universo, porque Jesús es el que sustenta todas las cosas con su poder, porque Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, porque Jesús es superior a los ángeles. Por esa razón, por tanto, es necesario. Es necesario. La frase o la expresión es necesario. ¿Sabe lo que indica la frase o la expresión es necesario? Más superabundantemente, abundante, con mucho deseo, con más diligencia. ¿Sabe lo que quiere transmitir el autor de los Hebreos? Jesús es todo esto. Por esa razón nosotros debemos prestarle mayor atención a su palabra. Por eso nosotros debemos oírle con más diligencia.
Por eso nosotros debemos tener abundante deseo de escucharle. Por eso nosotros debemos tener un superabundante deseo. ¿Cuál es el punto, hermanito lindo? Si hay algo, si hay alguien a quien usted y yo debemos escuchar con muchísima, pero muchísima atención, con muchísimo, pero muchísimo deseo. Si hay algo en que nosotros debemos poner toda la diligencia, si hay algo a lo que nosotros debemos poner todo el empeño, es en escuchar a Jesús. Escuchar su palabra. Escuchar su mensaje. Usted y yo debemos vivir vidas con un deseo profundo en nuestros corazones de escuchar a Jesús y escuchar su mensaje. Debemos vivir nuestras vidas postrados a sus pies para oírle. Si hay algo que el autor de Hebreos está diciendo, es que ellos deben poner toda su atención, ellos deben poner todo su deseo, todo su empeño, deben poner toda la diligencia en escuchar a Jesús. Lo único que tú y yo necesitamos en esta vida es a Jesús y a su palabra. Se termina un año, comienza un año nuevo. Siempre cuando se termina un año, hacemos una evaluación de lo que ha sido nuestro año y nos ponemos metas para este próximo año. ¿Sabe cuál debe ser nuestra principal meta este año? Escuchar al Señor Jesús cada día de nuestras vidas. Sentir esa necesidad, ese deseo profundo de escucharle. Necesitamos oírle. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Si hay algo, si hay alguien que nosotros debemos escuchar, si hay algo que nosotros debemos oír, si hay algo a lo que nosotros debemos poner todo el empeño, toda la voluntad, todo el deseo, toda la diligencia, es en escuchar a Jesús y a su palabra. Superabundantemente, abundantemente necesitamos que la palabra de Jesús abunde, rebose, llene nuestras vidas. ¿Sabe cuándo se produce el desánimo, hermanito lindo? Cuando dejamos de escuchar con atención la voz y la palabra de Jesús. Por eso es necesario. Después de la frase o la expresión es necesario, va a decir que con más diligencia, y parece que la frase con más diligencia tuviese que ver o fuese la misma de es necesario. La palabra diligencia que se usa aquí en el capítulo 2, versículo 1, la palabra diligencia es rapidez, prontitud, cuidado, esmero, atención. ¿Qué es lo que el autor quiere decirnos? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos quiere decirle a los destinatarios? Hermanos, ustedes tienen que tener un deseo profundo, ustedes tienen que tener un deseo grande de escuchar a Jesús y tienen que hacerlo con rapidez, con prontitud, con mucho, pero mucho cuidado, con mucho esmero. Deben poner toda, pero toda su atención en Jesús y en su palabra. Oír la palabra de Jesús no es algo importante, es algo urgente. Sin la palabra de Él, nuestras vidas espirituales menguan, decaen, nuestra fe se debilita. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Es necesario que con más diligencia atendamos. Vamos un momentito rápidamente, no voy a profundizar en el ejemplo, solamente un ejemplo, ponga su dedo en Hebreos 2, pero vamos a 1 de Samuel capítulo 15.
Primera de Samuel, capítulo 15. Yo sé que me va quedando poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos. Primera de Samuel, capítulo 15. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, Dios va a ungir a Saúl por rey, el primer rey de Israel. Y en el versículo 1, Samuel, que va a ungir a Saúl, le va a dar unas indicaciones. Mira lo que va a decir el 15:1, cuando Samuel va a ungir a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. ¿Cuál es la indicación que le da Samuel a Saúl? ¿Qué es lo que le manda decir Dios al final del versículo 1? Presta atención a las palabras de Jehová. Jehová te va a hablar, tú atiende. Mira el reproche que le va a hacer Dios después, en el versículo 11. Mira lo que va a expresar Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Y qué dice después? No ha oído mis palabras. Mira el versículo 19. ¿Cuál es el reproche? ¿Qué le dice Samuel a Saúl? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? La indicación era: presta atención. Saúl escuchó, pero no prestó atención y hizo las cosas como él quiso. Y Dios le pesó haber puesto por rey a Saúl porque no cumplió sus palabras. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Mira el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca las palabras de Jehová. Mira cómo termina el versículo 22. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanito lindo, el deseo de Dios es que usted y yo prestemos atención ahora a la palabra de Jesús. Que pongamos toda la diligencia, que pongamos todo el esmero, con rapidez, con prontitud, a la palabra de Jesús. Saúl no prestó atención a la palabra de Dios, no hizo las cosas como Dios quería, Dios terminó desechándolo por rey. Tú y yo podemos correr el mismo riesgo si dejamos de oír con atención a Jesús. Volvamos a Hebreos, capítulo 2. ¿Cuál es la consecuencia de no oír con atención a Jesús? Mira cómo termina el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanito lindo, la palabra deslizar tiene que ver con caerse. Pero caerse no de un momento a otro. La palabra deslizar es alguien que se va cayendo paulatinamente y de manera sutil. Las vidas espirituales no se apagan de un día para otro. La fe comienza a menguar poco a poco, paulatinamente, cuando nosotros dejamos de prestar atención, dejamos de oír con diligencia la palabra de Jesús. Por eso vemos cómo la fe de muchos se va apagando hasta que llega un punto en que ya no están con nosotros. No sea que nos deslicemos. La frase no sea que nos deslicemos implícitamente indica que existe la posibilidad de que usted y yo, por más que llevemos los años que llevemos dentro de la iglesia, por más que sirvamos en la iglesia o tengamos una responsabilidad dentro de algún ministerio, si dejamos de oír con atención la palabra de Jesús, usted y yo también podemos deslizarnos. Por eso, este mensaje
es para ti, pero también es para mí. Propósito para este año. Quiero escuchar al Señor Jesús cada día de mi vida. Quiero oírle con atención. Quiero que Él sea el que llene mi vida. Quiero que sus palabras me fortalezcan. Quiero que sus palabras hagan que mi fe incremente. ¿Por qué razón? Mira el versículo 2 y aquí está el por qué el autor se hizo toda la introducción de decirnos quién es Jesús y que Jesús es superior a los ángeles. Mira lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo es la palabra dicha por medio de los ángeles? Según el versículo 2. ¿Cómo es? Firme. Toda desobediencia, toda transgresión recibía justa retribución. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cuánto más crees tú? ¿Cuánto más creemos que va a ser firme y va a ser justa la retribución de aquel que no escuche con atención la palabra de Jesús? Si Jesús es superior a los ángeles, si su palabra tiene mucho más poder, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra de Jesús mucho más, hermano. Si ellos ponían mucha atención a la palabra dicha por medio de los ángeles, al Antiguo Testamento, ¿cuánto más atención debemos poner tú y yo hoy a lo que Jesús nos ha enseñado? La palabra de Jesús es mucho, pero mucho más firme, más importante, más justa. Y también hay una retribución para aquellos que la oigan, la escuchen y la obedezcan cada día de sus vidas. ¿Qué va a pasar si nosotros no escuchamos a Jesús con atención? Final del versículo 2, vamos a recibir una retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanito, lo que se le prometió al pueblo de Israel fue una tierra en la cual se producía leche, miel, una tierra próspera, un lugar maravilloso, Canaán. Lo que se te promete a ti y lo que se me promete a mí es una vida eterna. Es una salvación grande, preciosa, maravillosa, incomparable, que según el apóstol Pedro es inmarcesible, incontaminada, es eterna. Por eso, esta noche, quiero rogarles en el nombre del Señor, con todo el amor del mundo, que no descuidemos esa salvación grande y preciosa que el Señor nos ha prometido. ¿Cómo hacemos para no descuidarla? Escucha con atención cada día a Jesús y a su palabra. Póstrate a sus pies, a oírle a cada instante. Deja que sea Jesús el que te enseñe. Pon toda tu diligencia, tu prontitud, tu rapidez, tu esfuerzo en escuchar a Jesús. Hay una salvación grande, preciosa y maravillosa, reservada, guardada en los cielos para ti y para mí. Para terminar, ¿cómo sabemos que esa salvación grande, preciosa, maravillosa, eterna, es verdadera, es genuina? ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso? ¿Cómo podemos tener toda la plena confianza, la seguridad de que la salvación existe, es real y es maravillosa? Por lo menos esta noche, quiero que veas 3 razones y que salgas de esta sala
con toda la confianza en tu corazón de que esa salvación existe y es real. Y como existe y es real, salgas de esta sala luchando, esforzándote por no perderla por nada del mundo. ¿Cuáles son esas tres razones? Podríamos decir muchas cosas, pero las respuestas siempre van a estar en el texto. Las tres razones las encontramos en el versículo 3 y 4. Primera razón por la cual podemos estar total y plenamente seguros y convencidos de que la salvación existe y es real. Dice versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. Hermano, hermanito lindo, tenga la plena seguridad de que la salvación existe porque el Señor la ha anunciado, porque el Señor lo ha dicho, porque Él no miente, porque su palabra es verdadera, porque lo que Él promete, Él lo cumple, porque Él no nos va a engañar, porque fue anunciada por el Señor. Hay una razón de peso, hay una razón importante para que nosotros tengamos la seguridad y la confianza de que la salvación existe. José Llanes, esa salvación está esperando por ti. ¿Sabes por qué? Porque fue anunciada por el Señor. Hernán, esa salvación está esperando por ti porque fue anunciada por el Señor. Emily, esa salvación está esperando por ti y por eso no podemos descuidarla. Existe, es real, es verdadera. Segunda razón, porque ya se me pasa el tiempo y después mi hermanito Henry no me va a querer invitar más. Segunda razón, después de que dice que fue anunciada por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. Tenemos la plena seguridad y la confianza de que existe porque la anunció el Señor y porque nos la confirmó todos aquellos que la oyeron. Por eso Juan, por ejemplo, la primera carta de Juan comienza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos con nuestras manos, transmitiendo lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, testificándonos, confirmándonos lo que Dios ya nos ha anunciado. Y la tercera razón, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La tercera razón, todos los milagros, las señales y los prodigios que Dios hizo para decirte a ti que la salvación es real y es verdadera. Nómbrame una señal, nómbrame un milagro que confirme, que te dé la plena certeza y la plena seguridad de que la salvación existe y es real. ¿Te parece poco esta? Al tercer día levantó a sus hijos de entre los muertos, para que tú y yo hoy tengamos la plena confianza, la plena seguridad de que podemos alcanzar la vida eterna si le oímos con diligencia, si le prestamos atención a la palabra de Jesús y si fortalecemos nuestra fe cada día en nuestras vidas. Fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, y las señales y los prodigios y diversos milagros hacen que tú y yo hoy estemos absolutamente convencidos de que la salvación existe, es real, es absolutamente verdad. Entonces, hermanitos, lo peor que le puede pasar a un cristiano este año no es enfermarse de COVID. No es morirse por causa del COVID. Lo peor que te puede pasar a ti, lo peor que me puede pasar a mí, es dejar de oír a Jesús con atención. Es descuidar la salvación tan grande. Es llegar a perder algo tan maravilloso y tan eterno. Por eso, este año, por eso esta noche, te ruego de todo corazón
con todo el cariño del mundo, que pase lo que pase en tu vida, haya pandemia, no haya pandemia, venga la crisis económica, no venga la crisis económica, haya lo que haya, pase lo que pase, no descuides tu fe. No dejes de oír a Jesús. Póstrate cada día de tu vida a sus pies para escuchar. Con rapidez, con prontitud, con esmero, con deseo, con diligencia. Si tú lo estás haciendo, déjame motivarte a que lo continúes haciendo. Y si tu fe se ha menguado un poco, si sientes que tu fe se ha debilitado y te sientes decaído espiritualmente, termino con esto, capítulo 4 de Hebreos, versículo 15 y versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira lo que dice el versículo 16. Si tu fe hoy se ha debilitado, si te sientes decaído, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Jesús. Acércate confiadamente a Él, al trono de la gracia. Él te entiende, porque fue tentado como tú y como yo, pero no pecó. Él se compadece de ti, según el versículo 16. Él tiene compasión. Por eso, esta noche te invito a que te acerques a Él confiadamente. No descuides tu fe. Escucha a Jesús. Y si tu fe se ha debilitado, acércate confiadamente a Él. Él te va a entender. Él te va a escuchar. Él te va a fortalecer. Él te va a ayudar. Si hay algo que debilita nuestra fe, no son las pruebas, no son las circunstancias, no son las adversidades. Si hay algo que debilita la fe de una persona, es dejar de poner su atención y su diligencia en Jesús. Por eso va a terminar la carta diciendo, puesto los ojos en Jesús.